Buenas noches. En las últimas décadas la frecuencia del cáncer ha aumentado exponencialmente y por esto ha aparecido una cierta cancerofobia en los pacientes. Para hablar de este miedo atroz a padecer un cáncer tenemos con nosotros al doctor Abel García García, médico, cirujano maxilofacial, profesor titular de cirugía oral de la USC y jefe de sección y coordinador del Servicio de Cirugía Maxilofacial del CHUS. Buenas noches, doctor García. Buenas noches, Laura, ¿qué tal? Yo antes de nada quisiera saber si realmente los casos de cáncer han aumentado o es que antes la gente se moría igualmente de cáncer pero no lo sabíamos porque los medios no nos lo permitían. Yo sospecho que ocurren un poco las dos cosas. Hay ciertos tipos de cáncer que se ve claramente que están aumentando, por ejemplo el cáncer de mama, y además ahora tenemos muchos más recursos para diagnosticar por qué o cuando la gente tiene un problema y por qué, sobre todo por qué fallece mucha gente. Antes yo creo que mucha gente fallecía de una neumonía y se quedaba con esa etiqueta, murió de una neumonía y lo que realmente tenía detrás era pues un cáncer de pulmón que le obstruía un bronquio y le provocaba la neumonía. Actualmente tenemos, sobre todo en el mundo occidental, muchos recursos para curar la neumonía e investigar después qué la provocó y nos encontramos en muchas ocasiones pues que realmente detrás de ese problema pues hay un tumor que obstruye un bronquio o cosas similares en otras, en abdomen, por ejemplo, una obstrucción intestinal que antes no se podía solucionar si no había cirujanos que solucionasen la obstrucción intestinal y la gente pues fallecía de un problema abdominal que no se sabía exactamente qué era lo que, en qué consistía, y sin embargo ahora se soluciona el problema de la obstrucción intestinal y además se diagnostica la causa que provocó esa obstrucción intestinal, que muchas veces pues puede ser un cáncer de colon o otro tipo de tumor. Hablaba del cáncer de mama, precisamente si comparamos los datos de los años 1980 y 2010, se ve que el número de casos ha aumentado, y ha aumentado mucho, pero sin embargo la mortalidad ha disminuido. Esto quiere decir que hay más gente que tiene cáncer de mama, pero sin embargo muere mucha menos gente por consecuencia de este cáncer. ¿Los tratamientos en este campo han sido efectivos, han evolucionado mucho? ¿La ciencia avanza? Bueno, punto número uno, yo no soy un experto en cáncer de mama, pero de lo poco que sé, sabemos que los tratamientos son mucho más efectivos, el pronóstico de los tumores de mama es mucho mejor que hace años y actualmente vemos mujeres que han sido diagnosticadas de cáncer de mama y que viven muchos años e incluso que llegan a fallecer de otra causa totalmente distinta al cáncer de mama que se le diagnosticó muchos años atrás. Sí, quizás hacía la referencia al cáncer de mama porque yo creo que prácticamente todo el mundo conoce a alguien que lo ha padecido y que lo que comenta pues ha salido adelante, pero bueno, lo extrapolaba un poco en forma general a los tratamientos del cáncer en general, a nivel de la cavidad oral, que usted lo domina a la perfección, y en cualquier otra localización del cáncer. La investigación científica ha avanzado realmente, ¿no? Ya no solo lo que comentaba de las pruebas diagnósticas, sino también de los tratamientos. En relación con el cáncer oral, que es lo que trato yo, desgraciadamente hemos avanzado muy poco y los resultados que obtenemos ahora no son mucho mejores que los que se obtenían hace 15 o 20 años. La realidad es esa. ¿Dura realidad? Dura realidad. ¿Y no cree que...? ¿O por qué? Porque sí que vemos que en otras localizaciones pues es mucho más efectivo, ¿no? En este campo se está investigando mucho. Nosotros tenemos una línea de investigación en relación con esto, pero los avances que conseguimos en el tratamiento de nuestros pacientes son muy escasos. Los resultados son muy similares a los que teníamos hace muchos años. Bueno, quizás estamos empezando la casa por el tejado, hablando del tratamiento del cáncer oral. Antes quizás nos tendría que explicar qué es un cáncer oral para que la gente lo entienda. Cáncer oral, como dice su palabra, es el cáncer que aparece en la cavidad oral o en los anejos, léase pues las glándulas salivares.
Hay muchos tipos de cáncer oral. Cuando hablamos de cáncer oral nos referimos a cáncer de la mucosa oral, de los huesos de los maxilares, de las glándulas salivares, muchos tipos de cáncer oral. Sin embargo, de una forma más restrictiva, nosotros generalmente cuando hablamos de cáncer oral nos referimos a una neoplasia maligna que surge en la mucosa de la boca, que tiene un nombre especial, que es el carcinoma oral de células escamosas, o vulgarmente llamado también carcinoma epidermoide, y cuando hablamos de cáncer oral generalmente nos estamos refiriendo a este tipo de tumor. ¿Y en la localización dentro de la boca hay alguna zona que es más frecuente que otras? Puede afectar a cualquier parte de la mucosa de la boca, pero es relativamente más frecuente en el suelo de la boca y en la lengua, y también aparece en las mejillas, en la parte posterior de las encías también aparece, pero puede aparecer en cualquier localización. ¿Usted cree que el cáncer oral es un cáncer conocido por la gente de la calle? Yo siempre pongo el mismo ejemplo con el de mama, ¿no? Porque prácticamente el de mama todo el mundo conoce, pero sin embargo de cáncer oral quizás no. ¿La frecuencia es elevada? La incidencia del cáncer oral es más baja, por supuesto, que el cáncer de pulmón, de colon y de mama. Quizá por ese motivo no se habla tanto de él, pero es una incidencia relativamente elevada. No debemos perderlo de vista. Sí, a lo mejor ahora está un poco más en la cabeza de todos el cáncer de parótida, de glándulas salivares, porque el entrenador del Barcelona lo ha padecido. Sí. ¿Este cáncer de glándula parótida suele ser también frecuente? ¿Cómo se descubre que un paciente tiene un cáncer de parótida? Los tumores malignos de las glándulas salivares son raros. Y la manifestación es la aparición de una tumoración, de un bulto en el cuello, en relación con una glándula salivar, pero la gente no sabe dónde tiene las glándulas salivares, o sea que son bultos que aparecen en la cara o en el cuello. ¿Y dentro de la boca la lesión también es un bulto? ¿Cómo? Puede aparecer un bulto o puede aparecer una úlcera. Muchas veces, la mayor parte de las veces, la gente se queja de que le ha aparecido una úlcera. Aunque nosotros cuando exploramos al paciente lo que palpamos también es una tumoración, un bulto. ¿Y cuáles son las recomendaciones que usted le da a un paciente que de repente, pues dentro de su boca, ve o un bulto, una úlcera, lo que estamos comentando, que no le da pasado? ¿Qué es lo que debe de hacer? Lo que debe hacer es consultar a un especialista. Y yo creo que el especialista que más se acerca a la gente para ver qué es lo que le ocurre en la boca es el dentista. Por varios motivos. Porque el dentista es el especialista que más bocas ve y sabe perfectamente cómo es la mucosa de la boca normal y cómo es la mucosa anormal. Y además el dentista es un especialista sensibilizado con el cáncer oral, porque hacemos cantidad de campañas dirigidas hacia los dentistas para el diagnóstico precoz de este tumor. Y están muy sensibilizados y yo estoy seguro que cualquier dentista que vea una lesión que le haga sospechar la presencia de un tumor, o la va a biopsiar él o la va a mandar a alguien que sepa qué hacer con ello para diagnosticarlo. Realmente es sorprendente la pregunta, porque luego a la hora de la verdad, si ese paciente tiene un cáncer oral, no lo va a tratar un dentista. Me esperaba quizás que me dijera que tendría que ir a un cirujano maxilofacial, que va a ser la persona que lo trate. Pero en esta vida hay que ser prácticos. La población no tiene acceso a un cirujano maxilofacial tan fácilmente como a un dentista. Seguro que el dentista, si sospecha que es algo que puede ser un tumor, lo va a mandar a un cirujano maxilofacial. Pero cirujanos maxilofaciales aquí en Galicia pues va a encontrar con facilidad en Santiago, en La Coruña, en Vigo o en Lugo. Pero a 200 kilómetros de estas poblaciones
no va a encontrar a un cirujano maxilofacial, pero sí va a encontrar a un dentista. Casi seguro que en su pueblo o en el pueblo del lado va a haber un dentista al que le va a poder consultar qué es lo que tiene en la boca. Además, bueno, afortunadamente todas estas lesiones que estamos hablando, pues a lo mejor que aparece una úlcera, un bulto, no siempre son malignas, no siempre son cáncer. Dentro de la competencia que nos ocupa, ¿cuáles pueden ser estas lesiones que precisamente es el dentista el que hace el diagnóstico diferencial? Sospechosas de ser cáncer, pues cualquier úlcera que no desaparezca en un plazo prudencial de 1 o 2 semanas. ¿Y cuáles son las causas o los factores de riesgo del cáncer oral? En nuestro medio hay 2 factores de riesgo que claramente están relacionados con el cáncer oral, que es el consumo de tabaco y el consumo de alcohol. Absolutamente demostrado. Está totalmente Para demostrado. esos fumadores que dicen que el tabaco no hace nada malo, hay una clara evidencia científica. Hay una clara relación entre el consumo de tabaco y el consumo de alcohol. Eso no quiere decir que el que no consuma tabaco y alcohol esté libre de padecer cáncer. Pero un porcentaje muy alto de pacientes que vienen con cáncer oral son grandes fumadores y en la mayor parte de los casos también bebedores importantes. Por tanto, la prevención de este cáncer es relativamente sencilla, Sí. podríamos decir. Dejar de fumar y dejar de beber. Así, tan fácil, ¿no? Sí. Bueno. Además, el que no fume pues se va a tener mucho menor riesgo de tener cáncer de todas las vías respiratorias, de esófago, de vejiga, o sea que va a eliminar una gran cantidad de factores de riesgo, un factor de riesgo implicado en el desarrollo de muchos tipos de cánceres. Me gustaría saber ahora, vamos a ponernos en la situación, un paciente acude a un dentista que considera que hay una lesión pues, con riesgo de ser maligna, lo deriva, por ejemplo, pues, al Servicio de Cirugía Maxilofacial de Santiago. Desde que llega por la puerta hasta que es diagnosticado y tratado pasa mucho tiempo, porque aunque sea poco tiempo, a mí me parecería una eternidad. Bueno, lo del mucho y poco tiempo siempre es relativo. Sí, muy relativo. Desde el punto de vista del médico, mucho tiempo es una cosa y desde el punto de vista del paciente, mucho tiempo también es otra cosa, distintas. Yo creo que en los servicios de cirugía maxilofacial, en concreto en el de Santiago de Compostela, pasa poco tiempo entre que el paciente entra por la consulta, se le diagnostica, se determina la extensión del tumor y si está indicado operarlo, llega a quirófano, pueden pasar entre 15 a 20 días como mucho. Muy poco tiempo. Para nosotros yo creo que es poco tiempo, para el paciente seguro que es una eternidad. Sí, bueno, quizás comparándolo con otros cánceres, el periodo de tiempo es bastante corto, por lo que yo tengo entendido, o sea que podemos estar satisfechos de la rapidez con la que se hace. Ustedes tienen muchos casos de cáncer oral en su servicio y me gustaría incidir mucho en qué estadio los ve, en un estadio inicial, tardío de la enfermedad, porque eso va a condicionar mucho la evolución El pronóstico es totalmente distinto. Nosotros estamos viendo aproximadamente 2 o 3 casos al mes, aproximadamente. El pronóstico, como bien dices, es totalmente distinto. Antes veíamos muchos tumores en estadios muy avanzados. Afortunadamente, cada vez vemos menos tumores en estadios avanzados y los estamos viendo en estadios más tempranos, lo cual facilita el tratamiento y mejora el pronóstico. Los pacientes en estadios avanzados, pues el tratamiento es mucho más complejo y el pronóstico es muy malo. Sin embargo, si tratamos a los pacientes en estadios precoces, mejora mucho el pronóstico. Vamos a hablar ahora un poco de esta cancerofobia que hay generalizada, yo creo.
que por una parte yo creo que es comprensible, ¿no? Porque hoy en día todo el mundo tiene muchísimo acceso a través de Internet a información de cualquier tipo, y yo creo que cuanto más información tienes, más miedo tienes. Entonces, si un paciente pues, lo mandas para ver una úlcera, por ejemplo, aunque es poco tiempo, estamos hablando de unas 2-3 semanas, aunque sea un mes, es un periodo de tiempo corto, pero durante ese mes las alarmas se van a disparar, sabes qué tratamiento se suele hacer, sabes que el desenlace puede ser pues, fatal. ¿Estos pacientes reciben algún tipo de ayuda psicológica? ¿Ustedes mismos hacen un poco de terapeutas? ¿Cómo es el trato con el paciente? ¿Cómo viven los pacientes ese mes? Cada paciente es un mundo, porque un paciente de un nivel cultural que no va a entender lo que se le va a decir con un tumor avanzado, me parece que sería una barbaridad decirle que tiene una neoplasia y que va a durar poco tiempo. Dejemos vivir a la gente tranquila. Sin embargo, hay otro tipo de paciente que te exige que le digas exactamente qué es lo que está pasando. Y a mí, si un paciente me pregunta abiertamente qué es lo que tiene, yo se lo tengo que contar. Le quitaré hierro al asunto para que no lo pase mal o no lo pase tan mal, pero realmente se lo tengo que decir. Otras veces la familia nos pide que no le contemos nada al paciente y que se lo digamos a ellos, pues para ir dulcificando un poco el diagnóstico y el tratamiento que va a recibir, porque los tratamientos de estos tumores pues son tratamientos duros y también hay que preparar a los pacientes para que sepan a lo que se van a enfrentar. Claro, porque legalmente, ¿cómo se mide esto de dar la información, ¿no? Porque mucho en las películas aparece que sí, que no, que le das... claro, legalmente el paciente tiene derecho a tener la información, pero también tenemos que ser seres humanos y no amargar la vida de nuestros pacientes si se la podemos dulcificar un poco. ¿Eh? Entonces, la mayor parte de los casos, aunque no se lo decimos inicialmente, ellos ven qué es lo que tienen, porque ven que los tratamientos que necesitan recibir pues son tratamientos agresivos y ya pues más o menos van poco a poco aceptando qué es lo que tienen. Pero en muchos casos ni siquiera se les menciona la palabra cáncer o... Muchas veces yo creo que el paciente también se autoengaña, ¿no? Es como si viviera en una burbuja. Todos nos autoengañamos. Porque yo incluso, lo que hablábamos, ¿no? Cuantas más información tienes, más sabes, pues peor es. Pero sin embargo, pues viendo a lo mejor algún profesional, algún médico, que ellos mismos padecen un cáncer, la manera de actuar y incluso hay veces que pues, te cuentan, pues fulanito de tal, fíjate, le acaban de diagnosticar un cáncer, pero en un estadio súper avanzado porque no ha ido a hacerse pruebas cuando él tiene los conocimientos para sospechar que puede tener un cáncer, en ciertos casos, porque otras veces no se sabe. Entonces, parece que entras en una burbuja, en tu micromundo, que sabes que te tienes que someter a un tratamiento y te aferras a la mínima esperanza, ¿no? Es un mecanismo, eso es un mecanismo psicológico de defensa para intentar luchar y seguir viviendo, a pesar de que te están diciendo que tienes algo, que el pronóstico no es bueno. Y en cuanto al pronóstico del cáncer oral, ¿es bueno o malo? Depende del estadio en el que Depende del estadio. En estadios avanzados es menos bueno y en estadios iniciales es como mejor los queremos tratar y mejor pronóstico tienen. Esto acaba de decir el doctor Abel, que me ha hecho gracia, es menos bueno, ¿no? No se dice malo, igual que no se dice cáncer, ¿no? Una serie de palabras que ya le sale, se ve la deformación profesional, ¿no? Es que has comentado antes la palabra cancerofobia y este programa, cuando se emita, va a producir cancerofobia en las personas que tienen tendencia a este problema y tampoco creo que sea el objetivo del programa. Desde luego, el objetivo es todo lo contrario, ¿no? Porque realmente es muy difícil no traspasar esa línea entre la dejadez absoluta
y la cancerofobia total, porque yo creo que hay los dos extremos, ¿no? Quizás una población, yo creo que bastante reducida, pues sí que se hace sus controles y demás, ya no digo a nivel odontológico, sino digo controles médicos, y luego está el que de repente tiene una lesión que se la deja avanzar hasta que ya es súper evidente, y el que le sale un arañazo y ya piensa que tiene algo malísimo, ¿no? Entonces, ¿qué recomendación le podemos dar a los pacientes para que se tranquilicen y no se obsesionen con este tema? Pues hay pocas recomendaciones que dar, porque por una parte estamos animando a que la gente consulte cuando tiene un problema, o en nuestro caso cuando tiene una úlcera en la boca, y por otro lado no le podemos decir que no se preocupe de nada. Entonces, no hay un término medio. Estamos empujando a la gente y, sin embargo, después le decimos que no tenga tanta preocupación con el tema del cáncer. La cancerofobia es una enfermedad. La cancerofobia es una neurosis que hay que tratar. Y hay mucha gente que tiene este problema y que interfiere en su vida la cancerofobia. Entonces, por eso se convierte en una enfermedad. Desde que se levanta por la mañana, pues está hablando con su pareja de que si tiene o no tiene cáncer, tanto mujeres como hombres. Y es capaz de consultar 20 veces a su médico explicándole cosas que tiene o síntomas que tiene que no tienen ninguna importancia, sin confesarle abiertamente que lo que realmente es que tiene miedo a tener cáncer. Y eso a los médicos, si no conocemos este problema de la cancerofobia, a veces nos pueden llegar a volver locos a nosotros, porque viene con síntomas inconexos que no tienen relación con ningún proceso específico, que son capaces de dejarse hacer pruebas agresivas para intentar diagnosticar cosas que pensamos que puede tener el paciente, y realmente lo que tiene es miedo. Y cuando ya tenemos experiencia con este tema, muchas veces ya abiertamente le decimos al paciente: mira, lo que tienes miedo es a tener cáncer. Y hay pacientes que nos dicen que no tienen ningún miedo porque, bueno, pues no. Pero hay otros que incluso en el momento que le dices eso se echan a llorar delante de ti. Entonces confiesan que sí, que tienen un miedo horroroso a tener cáncer. Y la verdad es que la cancerofobia es un tema relativamente fácil de tratar, que simplemente con psicoterapia. Hablando con el paciente, es un paciente que no tiene ninguna enfermedad sistémica, simplemente es una neurosis. Y si hablas con él y le exploras y le convences de que tú eres un especialista en el tema y que no ves nada y que lo único que tienes es un miedo atroz a tener cáncer, la mayor parte de las veces se resuelve el problema. Bueno, muy bien, doctor Abel, pues muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Muchas gracias a ti. Pues ya lo han visto, no hay que obsesionarse con la idea de padecer un cáncer, pero tampoco hay que abandonarse y ante una lesión pues, que no da pasado acudir a su dentista en caso de que sea en la cavidad oral y si no al médico que le corresponda. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, a todos los espectadores de Correo Televisión y TV27 Barbanza. El próximo lunes tenemos una cita con Esta boca es mía.